Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Mis amigas y amigos, es un placer estar con ustedes una vez más. Daniel capítulo 3 versículos 9 y 10 nos dice: Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Para siempre vive. Los acusadores abren la boca y sus primeras palabras son un halago. Rey para siempre vive. Era la fórmula cortesana de rigor, el saludo con que se abordaba a los soberanos del Oriente. Pero en labios de estos hombres suena a adulación calculada. Antes de clavar el cuchillo, adornan el mango. La ironía es amarga. Desean vida eterna al rey mortal en el mismo instante en que preparan la muerte de 3 hombres justos. Luego pasan a su estrategia. No comienzan acusando, comienzan recordándole al rey su propio decreto. Tú, oh rey, has dado una ley. Repiten palabra por palabra la orden, incluida la lista completa de los instrumentos, para dejar bien establecido el mandato antes de denunciar su quebrantamiento. Es la táctica del que primero fija la ley y luego señala al infractor. Envuelven al monarca en su propia palabra, de modo que castigar a los hebreos ya no sea un capricho sino la defensa de su honor. Han convertido el orgullo del rey en el arma con que se atacan a los fieles. La adulación era el aire que respiraban las cortes orientales. Rodeado de aduladores, el soberano oía constantemente que su palabra era ley y su persona casi divina. Y esa atmósfera lo hacía especialmente vulnerable a quienes sabían halagarlo. Los acusadores conocían bien ese terreno. Sabían que apelar al decreto del rey era apelar a su vanidad y que ningún monarca embriagado por su propia grandeza toleraría que su mandato quedaría desairado a la vista de todo el imperio. La denuncia, por eso, no se dirige a la razón del rey, sino a su orgullo. Aquí se descubre cómo el poder es manipulado para perseguir a los fieles. Los acusadores no imponen nada por sí mismos, se limitan a mover la voluntad del que manda, recordándole su ley y su honor. Así ha operado siempre la persecución religiosa. Rara vez el perseguidor actúa solo. Casi siempre hay quienes, por envidia, empujan al poder a hacer lo que ellos desean. En la crisis final se repetirá el mecanismo. Se invocarán leyes ya promulgadas, se apelará a la autoridad establecida y se presentará la fidelidad de los pocos como desacato que el poder está obligado a castigar para sostener su propia palabra. El decreto ya dado se convierte en la trampa. Basta recordarlo para que la máquina se ponga en marcha contra los que no se doblan. En el fondo de este saludo late una gran ironía sobre la vida y la muerte. Para siempre vive. Dicen a un rey que morirá como todos, mientras conspiran contra los hombres cuya vida está en manos de aquel que sí vive para siempre. La adulación humana ofrece una inmortalidad que no puede dar. Solo Dios posee la vida eterna y solo Él la concede. Y aquí se revela también el peligro del poder cuando se rodea de aduladores. La lisonja ciega al que la recibe, lo encierra en su propia vanidad y lo vuelve instrumento dócil en manos de los astutos. El decreto humano, por absoluto que se proclame, sigue siendo palabra de un hombre que ha de morir,
y ninguna ley que exija lo que Dios prohíbe adquiere autoridad por más que se repita ante el trono. La última palabra no la tiene el que ordena adorar, sino aquel a quien la adoración pertenece. Desconfía del halago, tanto del que recibes como del que te tienta a dar. La adulación rara vez busca tu bien. Suele ser el envoltorio de un interés oculto, y el corazón que se deja embriagar por ella queda a merced de quien la usa. A los acusadores no les costó nada desear vida eterna al rey con tal de obtener la muerte de los justos. Así de barata es la lisonja en boca del que persigue un fin. Guárdate de dos maneras. No compres tu seguridad adulando al poder cuando eso implique traicionar la verdad, y no te dejes manejar por quienes te elogian para conducirte a donde tú no quieras ir. Que tus palabras sean sinceras y tu lealtad no esté en venta. El que aprende a vivir sin necesidad del halago de los hombres queda libre para responder solo ante Dios. Rey para siempre vive, dijeron, y era mentira. Ningún rey de Babilonia vive todavía, y aquel decreto, suyo, hace mucho que es polvo. La adulación prometía una eternidad que no podía dar, mientras trataba de arrebatar la vida de los que pertenecían al Dios eterno. Y ahí está el contraste que lo ilumina todo. Los hombres ofrecen vidas que no pueden sostener, pero hay uno que da la vida que no acaba, Cristo. El Rey verdadero no necesita que nadie le desee vida eterna porque Él es la vida y a los que le son fieles. Aunque el mundo los amenace de muerte, les promete que vivirán para siempre. No busques pues la inmortalidad hueca que ofrecen las cortes de este mundo. Ponte del lado del único Rey que de verdad vive para siempre. Con Él vivirás tú cuando todos los decretos de los hombres se hayan convertido en polvo. Señor Dios, tú que verdaderamente vives para siempre y das vida eterna a los que te aman, líbranos de la adulación que engaña y del halago que esconde intereses. Guárdanos de comprar seguridad lisonjeando al poder cuando eso signifique traicionar tu verdad, y de dejarnos manejar por los que nos elogian para desviarnos de ti. Danos palabras sinceras y una lealtad que no esté en venta. Cuando los decretos de los hombres se vuelvan contra los que te son fieles, recuérdanos que ninguna ley humana tiene autoridad para exigir lo que tú prohíbes, y que la última palabra sobre nuestra vida no la tiene el que ordena adorar, sino tú, a quien pertenece toda adoración. Únenos al único Rey que vive para siempre, tu Hijo Jesucristo, para vivir con Él eternamente. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.